18:33, le damos la bienvenida al periodista Hernando Kleimans. ¿Qué tal, Hernando? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, un placer tenerte al aire. Hacía rato que Bueno, quería charlar con vos. Recuerdo, no hace mucho, ¿no? Cenando con amigos, vos decís, sí. yo soy el principal especialista en Rusia de este país. Y por las Sí, cosas que narraste, sé que tenés el título bien ganado. A ver, se habla mucho de transformaciones hondas en este último tramo del liderazgo de Vladimir Putin. ¿Es así? sí, en realidad es un proceso que se viene dando desde hace un tiempo y que se agudiza sobremanera a partir de esta, como llaman los rusos, operación militar especial, Ujú. que es la acción para contener el avance de la OTAN hacia Oriente y el despliegue del neonazismo en las fronteras con Rusia. Esta transformación profunda o estas reformas profundas tienen que ver con una eh, reconcienciación, perdón por el término, Ujú. de la sociedad rusa que en los primeros tiempos después de la caída de la caída de la Unión Soviética eh, fue muy cooptada por patrones occidentales. Me refiero a estilo de vida, conducta, eh, algunas formas culturales, y esto repercutió profundamente en la esencia del pueblo ruso. Convengamos que el pueblo ruso es un pueblo que tiene ya 1000 y pico de años Ujú. de establecido. No estoy hablando de antecesores, no. El pueblo ruso tiene más de 1000 años. Claro. Y entonces tiene consolidada una idiosincrasia, una mentalidad muy especial. En algunos casos, algunos sociólogos y filósofos rusos hablan de civilización rusa. Y Pensaba en eso porque encaja justo con lo que Xi Jinping denomina civilización, ¿no? A la hora de hablar en representación de la República Popular China. Y es lo que te iba a comentar, que justamente la idea es que el mundo no tiene una civilización, sino tiene varias, Ujú. tomando el concepto de civilización como la estructuración de una sociedad con valores comunes, con conductas comunes, con objetivos comunes, que va más allá del concepto nación. El concepto nación se enfrasca, diríamos así, o se encuentra dentro de ciertos límites, hasta diríamos geográficos. El concepto de civilización es un concepto más amplio, que tiene más que ver con la parte, digamos, cultural, eh, de mentalidad, que con la parte práctica política. Entonces, en Rusia, en los últimos, yo te diría, 20 años, Claro. comenzó esta concepción de civilización rusa, comenzó a desplazar, y es buena hora, a la invasión, digamos, de culturas absolutamente apócrifas, ni siquiera son de la María Occidental, ni simplemente son pseudoculturas. Qué fuerte el Eh, impacto, ¿no? Porque para desmontar, aunque más no sea parcialmente, ha de haber sido muy intenso. Los 90 ha de haber sido claro, muy sí, fuerte sí, la hegemonía del consenso de Washington y sí. sus instancias Mira, yo comerciales. Ha sido un te voy a momento contar una bravo, ¿no? Para anécdota. la gente. Sí, te voy a contar una anécdota que no la protagonicé yo, sino la recibí yo. Iba por Moscú en los años, sería el 92, 93, llevando a una reunión a un importante eh, dueño de frigorífico en Argentina. Ujú. Íbamos a hablar de temas de cooperación en materia de carne, etcétera. En ese momento Rusia estaba comprando lo que se llamaba las patas de Bush, que eran las patas de pollo. Claro. Bush le vendía a Rusia las patas de pollo.
los norteamericanos consumen más que nada pechuga y por lo tanto el resto se lo tiraban a los... Bueno, en ese momento la Argentina estaba ante la posibilidad, que obviamente después se frustró, de manejar un mercado absoluto. Bueno, íbamos en el auto, el año 92, reitero, y me dice, este amigo me dice, y la verdad es que la Unión Soviética, la Unión Soviética perdió la guerra. Claro. Y yo lo miré y digo, ¿cómo es que perdió la guerra? Sí. Y entonces me muestra algo que para mí, que yo ya era habitante de Moscú, era, digamos, normal. Grandes depósitos de ruidos, cajones puestos a los costados del camino con equipamiento que nadie equipaba, no sé, casas que estaban a medio de construir, o sea, una situación realmente que parecía el final de una guerra. Sí. Y esto era producto de la del profundo intento de penetración digamos, del mundo unipolar, vamos a llamarlo de esa manera, aunque no me gusta demasiado el término, de penetración de ese mundo en una región, en una sociedad que siempre le ha sido profundamente, para la cual siempre ha tenido una profunda hostilidad. Entonces, el objetivo de esta penetración era desmembrar a Rusia. El plan era construir o estructurar 7 Rusias distintas. Claro. En ese momento era lo que se llamó inclusive la Guerra de la República, porque había regiones en Rusia que declararon su autonomía. Costó muchísimo desandar ese camino. ¿Cómo se recompuso? ¿Cómo logró llegar hasta este presente? Y ahora te voy a preguntar cómo está hoy en Rusia. Pero ¿cuál fue el camino que le permitió desandar ese aluvión y posicionarse nuevamente? Y mira, básicamente lo que está ocurriendo hoy es producto de lo que ocurrió en ese momento. En el año 98, Rusia sufrió una profundísima crisis, salió muy mal herida de ahí, pero al mismo tiempo eso significó el fin de esa época, el fin de una época que había aupado a un presidente absolutamente borracho, no apto para gobernar, a un gabinete integrado por capomafias como Berezovsky, que manejaban la mafia de la droga, por otra parte, no cualquiera, a gente que propugnaba la sumisión total a Washington, como el entonces canciller Kozyrev, que no daba un paso si no lo consultaba al Departamento de Estado. Eso terminó en ese momento. ¿Y terminó de qué manera? No fue un golpe de Estado, pero sí fue un golpe de Estado. Claro. O sea, nadie se movilizó, no hubo tanques en la calle, nada. Simplemente un selecto grupo de grandes personalidades rusas que estaban agrupadas en torno del servicio de inteligencia. No en vano se llama servicio de inteligencia. Se concentraban ahí las mejores inteligencias de Rusia y ese grupo que estaba encabezado por Putin, un Putin jovencísimo que venía de pasar su última función como digamos jefe de la representación del servicio de inteligencia ruso en Alemania Democrática todavía. Ese grupo liquidó la presencia y el cinismo, como se llamó en la presidencia de Boris Yeltsin, y colocó en su lugar a Vladimir Putin. Estamos hablando y decimos siempre que Putin es una personalidad fuerte, que es un dictador, que hace y deshace. Sí,
es una personalidad fuerte, no cabe ninguna duda, es uno de los grandísimos líderes de este mundo, pero tuvo un equipo, y lo tiene. Ese equipo, el equipo mínimo con el que Putin llegó al poder en el 99, es el mismo equipo que tiene hoy. Me hace acordar al Go aquí, nada más que en vez del ejército, en el área de inteligencia. Uno siempre Sí, tiende a comparar con la Argentina algo, ¿no? claro, pero Javier, ¿sabe qué pasa? Es que en algún lado se concentra la inteligencia. Ujú, Habitualmente eso ocurre así, no es que está en todos lados. claro. Y esa inteligencia es la que permite abrir la puerta a los cambios y que la gente vaya por ese cambio, por esos cambios. En Rusia pasó eso. Entonces, cuando asume Putin, hay cosas que ocurren que la gente conoce poco, y yo te voy a contar porque esto lo conozco de primerísima mano. Qué bien. Putin reúne a lo que acá llamamos el Círculo Rojo, Ujú, obviamente con un poquito más de fuerza que el Círculo Rojo nuestro, mm, y les comenta, en una famosa reunión en el Kremlin, inicial, te digo, habrá sido el año 2000, cuando ya estaba elegido como presidente, le comenta que a partir de este momento ellos iban a tener que atenerse a órdenes, a un orden establecido, y que no podían salir de esos límites. Que, que podían hacer todos los negocios que quisieran, no había ningún problema, pero que tenían, por ejemplo, que pagar impuestos. claro. Bueno, uno de los que estaban allí quiso hacer lo que yo podría llamar como la gran Mañeto. Lo llamó, le dijo: Benito, te voy a contar cómo es esto, nosotros te vamos a ir indicando qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. Y Putin, que es un señor ligeramente inflexible en sus convicciones, le dijo: ah, sí, bueno. Y llamó a la guardia, y ese señor fue llevado preso. Ese señor todavía sigue siendo, Mikhail Khodorkovsky, dueño ilegítimo, absolutamente espurio de la principal petrolera, en ese momento la principal petrolera mundial, que era Yukos, a la que consiguió a punta de pistola. Claro, Y Khodorkovsky fue preso durante 15 años claro. Ah, un gesto definitivo, eso marcó un antes y un en, después. en Siberia, no en Moscú, en Siberia. Y cuando venían los defensores de Khodorkovsky, obviamente Londres, Washington, etcétera, a pedir por él, le decía a Putin, le decía: sí, cómo no, ningún problema, me paga los 25.000 millones de dólares que le debe al erario público, y sale. Bueno, salió a los 15 años. Ahora, las fotos que venían de Jodorowsky en la prisión eran ligeramente aterradoras. Peladito, con el trajecito de preso, ¿sí? Y yo te aseguro que estar preso en una cárcel en Siberia no es lo mejor que te puede pasar. Estamos charlando Esto, con Hernando Kleimans, sos un gran narrador, además. Hernando, una de las cosas que nos decía en la charla anterior Rodolfo Nadra es que dentro de la reconstitución actual el proceso de nacionalizaciones es intenso. ¿Es así? ¿Hay un proceso de absorción de firmas en manos rusas? sí, sí, sí. Bueno, a partir de es decir, fue un proceso que no lo quisieron los rusos. Pongamos la cosa en su lugar. Ujú, Hasta febrero del 2022, en Rusia estaban todas las firmas, todas las empresas, había todo lo que uno quisiera conseguir, lo conseguía Moscú sin ningún tipo de problema, y bancos de todos lados, y todas las automotrices, todas, sin ninguna duda. De hecho, por ejemplo, Mercedes-Benz tenía su fábrica en Moscú, porque en ningún lado del mundo se han vendido tantos Mercedes como en Rusia. Entonces pusieron una fábrica de Mercedes. Bueno, todo eso fue cuidadosamente retirado por Occidente
a partir de la operación en Ucrania. Y yo digo que uno, para retirar todos los bancos, todas las empresas automotrices, todas las compañías extranjeras, etcétera, no lo puede hacer de un día para otro. Eso estaba planificado. O sea, el corte del SWIFT, del sistema de intercambio financiero, digamos, automático, Sí. no se hace de un día para otro. Se tarda. Entonces, quedaron las empresas huecas, empresas automotrices, empresas, bueno, bancos, empresas de construcción, empresas industrialianas, qué sé yo, McDonald's, Sí. quedaron cerrados. McDonald's tenía, solamente en Moscú, tenía 40 restaurantes, en Moscú. Claro. Bueno, todo eso quedó cerrado. Y resulta que en Occidente no se dieron cuenta que Rusia es uno de los principales financistas del mundo, o sea, de los principales detentadores de riquezas financieras en el mundo. Por lo tanto, inmediatamente después que esto ocurrió, los inversores rusos volvieron a su país. Y, por ejemplo, en el caso de McDonald's hoy no está más, pero el sustituto de McDonald's, que se llama buen gusto y punto, Uh-huh. un nombre de cualquiera, no importa, Sí. no solamente tomó todos los restaurantes de McDonald's en toda Rusia, sino que amplió la red y mantiene el mismo nivel. Entonces, muchas empresas de las que eran extranjeras hoy se han convertido en empresas rusas. Por ejemplo, en Moscú había una empresa automotriz propia de Moscú, del gobierno de Moscú, en la época soviética, que producía unos autos, los Aleco, que llegaron incluso a la Argentina. Unos autos que tenían una tecnología Renault, muy lindos autos. Uh-huh. Bueno, después que cayó la Unión Soviética, esa fábrica quedó absolutamente desarbolada y la compró Peugeot por 2 mangos. Cuando llega la situación con Ucrania, el gobierno francés retira a Peugeot. Es una decisión del gobierno francés. Retiró todas las empresas. Retira a Peugeot. Al día siguiente estaban los chinos. Claro. Y estaban los chinos y los rusos. Y hoy, la empresa esta, que se llama Moskvich, o sea, moscovita, es una empresa que produce una gran gama de autos eléctricos, de 4x4, de autos sedanes, ningún problema. Así como esto ocurrió con la mayoría de las plantas y de las empresas que eran propiedad de consorcios o de empresas Muy de claro, Occidente. muy claro, Hernando. No te quería dejar partir sin preguntarte, mencionaste a los chinos recién. Es una frase que han lanzado de común acuerdo tanto Vladimir Putin como Xi Jinping, que cada uno es el mejor amigo en el mundo de los otros. El que recuerda el tramo previo, recuerda los desencuentros entre China y Rusia, ¿no? ¿Esto es sólido? ¿Estos acuerdos son fuertes, son firmes, son estratégicos? Claro, el desencuentro fue un motivo de circunstancias, de coyuntura política, nada más. Rusia y China siempre fueron grandes amigos. De hecho, la Unión Soviética fue la principal sostenedora antes de la formación de la República Popular China, la principal sostenedora de Mao Zedong y de sus ejércitos de liberación fue Rusia, fue la Unión Soviética. Siempre ha habido una amistad importante entre ellos. Nunca hubo peleas entre ellos, solamente en ese periodo muy pequeño de 20 años, que para la historia de estos pueblos no significa nada. Sí. Hoy por hoy esto tiene una andadura mucho más que estratégica. Yo no sé cómo calificarla esto, pero realmente es una asociación que cambia el mundo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no conocemos de
no se conocen, de esta asociación, que marcan un rumbo absolutamente definitivo. Esto no se mueve de ahí. Puede haber alguna incidencia, pero no, el curso sigue siendo el mismo. Estamos hablando de potencias que hoy por hoy están en el orden de los, deben estar en 150.000 millones de dólares de gestión con 200.000. Claro. No sé ahora, porque crece vertiginosamente de intercambio comercial. Hay empresas rusas en China y hay empresas chinas en Rusia. Para que vos te des una idea, mira, un ejemplo que nos toca a nosotros, y ahí te dejo. La soja. China es principal compradora de soja en Argentina. Bueno, aquí que en Rusia la soja se da muy bien en el lejano oriente. El lejano oriente queda arriba de China. Cruzando el río Amur, el puente del río Amur, estás en China. Bueno, los chinos han invertido una enorme cantidad de plata en el desarrollo de la producción de soja en esas regiones y de su industrialización. ¿Esto qué significa? Dentro de algunos años, mi estimado amigo, vamos a ver cómo hace la Argentina para seguir vendiéndole soja a China. Claro. Porque en esos campos China está llevándose ya millones de toneladas de soja para su país. Claro. Y Argentina se confunde al maltratar a delegaciones diplomáticas externas. Hernando, una más, Ucrania. Vos acabás de decir en distintos textos y en distintas charlas, Biden tendría que tener la entrada prohibida a Ucrania. Contame cómo es eso, contame cómo ves el panorama de la guerra entre Ucrania y Rusia. Claro, Ucrania tiene dos cosas. La primera cosa, lo cuento rápidamente, Ucrania, en la traducción del nombre, que en realidad es Ucraina, no Ucrania, sino Ucraina, significa en la frontera. Siempre Ucrania fue la frontera del Imperio Ruso, siempre. Los cosacos que vivían en esa frontera eran mercenarios contratados por Rusia para cuidar la frontera. Pero eran tan mercenarios que se contrataban con Rusia, con Polonia, con Turquía, con el que fuera. Así que Ucrania ha sido Estado independiente a partir de 1991, porque siempre integró la Unión Soviética. Sí. Entonces, la relación que tiene el bloque euroatlántico con Ucrania tiene dos vertientes. Una vertiente que es, obviamente, expandirse hacia Oriente y cercar a Rusia. Y la otra vertiente es sacarle a Ucrania todo lo que pueda. ¿Qué significa todo lo que pueda? Bueno, de hecho, el poderoso complejo agroindustrial ucraniano está en poder de las 5 hermanas. Se calcula que el 90% de ese complejo agroindustrial no es ucraniano, en primer lugar. En segundo lugar, el complejo energético ucraniano, Ucrania tiene muy poca extracción, es el gran corredor por el que transitaba el gas y el petróleo hacia Europa. No te olvides que Europa era provista por más del 40% de gas de Rusia. ¿Qué? Eso pasaba por Ucrania. Cuando Ucrania en el 91 se independiza, digamos, de Rusia, algún día contaremos bien cómo fue la historia, debo decir que el primero que se enteró de que Ucrania se independizaba fue Bush. Lo llamaron por teléfono para decirle somos independientes. No es una anécdota, es la verdad. Entonces, la posibilidad que le daba al bloque euroatlántico estar en Ucrania era apoderarse de esas dos vertientes, digamos, de riqueza. Bueno, la familia Biden ha sido, no sé ahora, no tengo el último dato, ha sido la accionista mayoritaria de la principal empresa petrolera ucraniana. El hijo tiene fuerte presencia, Hunter Biden. Claro, el hijo era presidente del directorio, claro. Biden. Entonces,
la, la decisión de Ucrania de volcarse hacia en la Unión Europea es una decisión que fue tomada con forceps. Explico Sí. rápidamente. Ujú. En el 91, Ucrania estaba en una situación bastante complicada, como toda la ex Unión Soviética, y hay dos ofertas. Una oferta que es la de Europa Occidental, que le daba plata a cambio de que, obviamente como de costumbre, que le diera el país, y otra era la de Rusia, que le ponía un crédito muy importante a cambio de que no fuera, digamos, agresora de Rusia. El entonces presidente de Ucrania, Yanukovych, rechazó la propuesta occidental y fue derrocado cuando quiso firmar la propuesta con Rusia. Claro. A partir de ese momento, la agresividad de ucraniana es manejada por el bloque euroatlántico. Digamos, la prueba más elocuente de esto es que cuando comienza la operación militar, un mes después, en marzo, se reúnen en Estambul representantes de Ucrania y de Rusia y se firman los preacuerdos. Putin lo exhibió estos preacuerdos firmados, preacuerdos con los cuales se establecían condiciones muy interesantes desde el punto de vista político. No, al margen de que no se cortaba la guerra, las condiciones interesantes desde el punto de vista político era una reforma constitucional en Ucrania que permitía constituir un Estado federal, dentro del cual iban a estar las regiones del Donbass. No estaba Crimea, porque Crimea Ya está. había votado su pueblo volver a Rusia, Ujú. y es obvio porque quien conoce Crimea sabe que Crimea es rusa. No, digamos, no hay forma de negarse a esto. Bueno, en el reportaje que Putin le da a Tucker Carlson hace poco, Sí. le confiesa que cuando firmaron los acuerdos de Minsk, el problema que él tenía era cómo convencer a los del Donbass para que volvieran a Ucrania. Ese era el problema. Claro. Sin embargo, esos acuerdos no son firmados porque el bloque euroatlántico le niega a Kiev la posibilidad de firmar esos acuerdos. Y en una errónea, pero totalmente errónea, política de que con la agresión militar iban a destruir a Rusia, absolutamente errónea. Claro. Se lanzan esta aventura que finalmente los convierte en parias, porque no tienen... Ucrania está no solamente derrotada militarmente, está destruida económicamente. La ayuda económica que está dando el Estados Unidos ahora, de estos 61.000 millones de dólares Sí. que están votando, todavía el Senado no votó, estos 61 el 80% de estos 61.000 Va millones armamento norteamericano. va para las empresas norteamericanas, Claro. y el otro 20% es a crédito. No se lo regalan, tienen que pagarlo. ¿Con qué lo va a pagar si no tiene nada para esto? Ese Hernando es el problema. Kleimas, mejor imposible, excelente. La vamos a seguir, ¿eh? Te vamos a Dale, volver a llamar para abordar el panorama internacional. cuando quiera. Un fuerte abrazo desde Radiográfica, gracias. Gracias a vos, Gabriel. Un abrazo.